Hola hermanos, muy buenas noches a todos en esta reunión de grupos de oración. Espero que estén todos muy bien en sus hogares, participando ahí juntos como iglesia. Sin duda han sido tiempos muy lindos los que estamos viviendo, a pesar de que estamos distanciados. Dios ha dado a nosotros un espíritu ahí de unidad estando juntos. Quisiera llevarles a nuestro estudio del día miércoles. Estamos comenzando el estudio de una síntesis del libro de Romanos. Y para eso es importante que vayamos al libro, en el capítulo 1. Quisiera ir directo al punto que hemos quedado. Primero, datos importantes. El autor, el apóstol Pablo. ¿Ya? El apóstol Pablo escribe a Roma, a los creyentes en Roma, entendiendo de que el apóstol Pablo no había ido nunca a Roma, solamente tenía un anhelo tremendo de poder ir. Y es por eso que en el capítulo 1, en el versículo 9 al 13, él les dice claramente que él anhela ir pronto a verlos. Ya como dice ahí en el versículo 15, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio. Él tenía un gran anhelo, un gran deseo. Estaba su corazón ferviente por llegar a Roma y poder compartirles el Evangelio. Interesante algunas cosas que debemos aprender al principio de la carta. Primero, dirigida a los creyentes en Roma, pero a la vez aplicable a todos los cristianos en el mundo entero, por todos estos siglos. Pero recalcar algo importantísimo, importantísimo. La iglesia cristiana en Roma estaba constituida mayormente por judíos convertidos a Cristo. Ya, si bien es cierto, había muchos gentiles que creían en el Señor ahí en la iglesia en Roma, es importante saber que estaba compuesta mayormente por judíos que conocían a Cristo como Señor y Salvador, y gran número de gentiles. Pero ¿por qué es importante esto? Porque la carta, si bien es cierto, es dedicada a todos los cristianos en el mundo, tiene un enfoque fuertemente judío, ¿ya? Por eso podemos ver nosotros en el libro de Romanos que el capítulo 2, 3, 4, 9, 10 y 11 hacen referencia directa al pueblo judío, pero como raza, como nación, como etnia. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué trataba de hacer entender Pablo a los judíos cristianos? ¿O cuál era el tema que él estaba tratando constantemente con los judíos? Dos puntos importantes. Primero, el rechazo constante del judío en aceptar que la salvación también era para los gentiles. Ya, eso es importantísimo. O sea, el judío rechazaba constantemente la idea de pensar de que no solamente ellos eran el pueblo escogido, que en cuanto a lo espiritual, Dios también había abierto una puerta de salvación al mundo gentil. Ese es un gran problema que la iglesia tuvo que enfrentar durante los primeros, digamos, 50 años o 100 años de iglesia. Y el segundo problema con los judíos cristianos es que ellos aún en la dureza de su corazón insistían que la salvación tenía que ver con el hecho de ser judíos y de guardar la ley de Moisés. Entonces, a pesar de que se habían convertido a Cristo, ellos aún tenían un enredo en sus mentes pensando, somos salvos porque somos de la raza judía y somos salvos también porque cumplimos la ley. Entonces ellos debían entender a través de las cartas de Pablo que la salvación ahora era netamente por fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Además, debemos pensar que Romanos fue una carta. No sé si tú alguna vez has escrito una carta, pero cuando uno escribe una carta tiene un hilo conductor de pensamiento. Al igual que Romanos, Pablo cuando escribe está escribiendo una línea de pensamiento que tiene enseñanza, que tiene doctrina, que tiene comentarios, que tiene ilustraciones, pero al final es una carta ordenada donde Pablo está tratando de transmitir un pensamiento, una doctrina de una manera ordenada. No es que de pronto llegó una información de acá, otra información de acá, se unió y se juntó para una carta. No, la carta a los romanos es una carta, o sea, tiene un orden lógico, razonable y entendible. Es por eso que es importante entender que el orden en que está escrita tiene una secuencia lógica. Nada está puesto ahí al azar o nada está puesto ahí por ponerlo, sino que
todo va tras un pensamiento lógico con el cual Pablo escribe la carta. Importantísimo. Ahora, para hacer un cuadro general de esto y que tú tengas una idea de cómo se conforma esta carta en 16 capítulos, yo tengo este resumen que quiero que quede ahí para que tú lo puedas tener cada vez que quieras mirar panorámicamente la carta. Primero, vemos acá que el capítulo, el libro de Romanos está dividido en 16 capítulos, ¿ya? Y todos los capítulos están interconectados unos con otros. Y aquí se hizo este gráfico para que tú veas. En el capítulo 1 sale la salutación inicial, la importancia de predicar el Evangelio y el denuedo que tenía Pablo para hacerlo, y se habla de la condición perdida del hombre. O sea, el hombre necesita el Evangelio porque está totalmente perdido. En el capítulo 2 y 3 se habla de este juicio, justo juicio de Dios sobre todos. No solamente sobre los gentiles, sino que un justo juicio de Dios sobre judíos y también gentiles. Y para eso se enseña en este capítulo que el perdón de los pecados es por fe en Jesús, y no solamente por cumplir la ley, o no solamente por ser parte del pueblo judío. Y en ese capítulo Pablo hace una ilustración y habla del patriarca Abraham, que fue justificado por fe. Después, del capítulo 5 al 8, tenemos que la justificación por fe trae frutos. O sea, el día que yo soy justificado por fe, eso trae frutos de transformación. Y uno de esos es que yo puedo morir al pecado y vivir para Dios como un vencedor, ¿cierto? Ahora, del capítulo 9 al 11, 9, 10 y 11, entonces Pablo lleva toda esta problemática y toda esta idea y habla de Israel. Y habla de Israel como nación, como etnia, como raza. Y habla del fracaso que tuvo Israel por no creer ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento en relación a Jesucristo, y nos habla de que la salvación es abierta también al mundo gentil. Y por último, del capítulo 12 al 16, hablamos ya de un comportamiento cristiano, de cómo Dios nos pide a todos los cristianos que nos comportemos. Habla de Pablo cuando se comienza a preparar para ir a Roma, y por último se despide, ¿ya? Es un cuadro general que me gustaría que lo tuvieras a mano, porque nos va a dar una lógica de orden y también nos va a dar un cuadro general. Vamos entonces a ir al capítulo 1 del libro de Romanos, y aquí en el versículo 7 vamos a ir analizando algunos versículos. El versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, el destinatario, a todos los que están en Roma, amados de Dios. Sin duda, hermanos, esta carta está escrita a cristianos, a hombres judíos o gentiles convertidos a Cristo, y le dice llamados a ser santos. Este llamados a ser santos no es llamados a que se conviertan o llamados a la salvación, sino que habla del llamamiento santo, que significa la transformación, el proceso en que estos hombres que ya son santos comienzan a crecer y a madurar en lo que teología se llama la santificación progresiva, ¿ya? Ahora, del versículo 8 en adelante al 16, se va a hablar claramente de la necesidad que Pablo tiene de divulgar el Evangelio, ¿ya? ¿Por qué había que predicar el Evangelio? ¿Por qué había que llegar hasta Roma con el Evangelio? Y comienza diciendo el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga en todo el mundo. O sea, la fe de los creyentes en Roma se estaba divulgando por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Roma es el centro neurálgico del mundo entero, es el centro del Imperio Romano. Por lo tanto, todo lo que ocurre en Roma sin duda se traspasa o cruza fronteras para llegar a todo el mundo. Aún así, la fe de los mismos cristianos se estaba divulgando por todo el mundo. Entonces, Pablo hace referencia a esto en relación a el gran anhelo que tiene de predicar el Evangelio, el deseo ferviente de ir a Roma a compartir. Mira lo que dice el capítulo
el versículo 15 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto, y ahí está lo que decíamos recién, anhelo, quisiera ir luego, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, versículo 16, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Imagínense la vergüenza que era para un judío acercarse a un gentil. Imagínense la vergüenza que pudiese tener alguien de hablar de Jesús a un gentil. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo porque sé que el Evangelio es poder de Dios. Y no solamente a los gentiles, y aquí comienza a hablar de la universalidad del Evangelio, que el Evangelio debe ser predicado a judíos, pero también a gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Que en principio el Evangelio fue un mensaje directo al pueblo judío, pero después Dios abre el Evangelio al mundo gentil. Y uno piensa, bueno, ¿quiénes son judíos? Bueno, los que descienden de los patriarcas, ¿cierto? ¿Y quiénes son los gentiles? El resto del mundo. Por lo tanto, aquí Pablo está dando un inicio y diciéndonos, mira, el mensaje de salvación es para los judíos y para todo el mundo. Entonces, una pregunta. ¿Tú te avergüenzas del Evangelio de Jesús? Una pregunta. ¿Crees tú que realmente el Evangelio es para salvación de todos? ¿Tienes tú las mismas ganas que tenía Pablo de anunciar el Evangelio? Bueno, es tiempo que analicemos ese tema con nuestras vidas, porque si no es así, entonces pidámosle a Dios que refresque esa ansia de predicar y de hablar de Jesús. Bueno, del capítulo 1, del 18 en adelante, podemos ver la declaración que Pablo hace en cuanto a la condición perdida del hombre. Y aquí hagamos el enlace, la unión entre un tema y otro. La humanidad está perdida, está depravada, está muerta. Por lo tanto, ¿qué necesitan? El Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y quiénes lo necesitan? Judíos y gentiles necesitan el Evangelio. ¿Por qué lo necesitan? Porque todos nosotros somos tremendamente pecadores y malvados. Por eso del versículo 18 al 32 del capítulo 1 se habla de la condición muerta del hombre. Y entiéndanme muy bien esto. Cuando se habla de que el hombre está muerto espiritualmente, se entiende que muerte es separación. El hombre está separado de Dios por su pecado, destituido de la gloria de Dios. Eso es clarísimo. Pero atención, separado de Dios o muerto ante Dios no significa aniquilado, no significa inhabilitado para ejercer las facultades con las cuales fue creado. El hombre fue creado con conciencia, el hombre fue creado con conocimiento y con moralidad. Por eso la Biblia, hermanos, en Primera Tesalonicenses dice que el hombre fue creado espíritu, alma y cuerpo. Voy a ir a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Eso habla, todo vuestro ser, todo lo que significa la creación, todo lo que Dios creó. ¿Qué creó? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees Génesis 2:7, vas a leer
que cuando Dios creó al hombre, dice que lo formó del polvo de la tierra y así hizo su cuerpo. Después sopló aliento de vida, le dio la capacidad espiritual y ese hombre fue un ser viviente. Job dice, el Espíritu de Dios nos creó y nos dio un soplo de vida. Hermanos, por eso vamos analizando y vamos uniendo las partes. Se necesita predicar el Evangelio, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el hombre está perdido delante de Dios. Ahora, el versículo 18, veamos esta condición perdida del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Claramente, hermanos, este capítulo o estos versículos hablan de la condición malvada del hombre. La injusticia del hombre ha detenido la verdad de Dios. La verdad de Dios quiere llegar al hombre, pero el hombre en su injusticia la detiene. Pero mire lo que dice. Analicemos un poco lo que dicen estos primeros versículos, desde el 18 al 22. Primero, dice, desde la creación Dios se ha manifestado al hombre. Desde la creación Dios se ha manifestado al hombre. ¿A qué hombre? A un hombre muerto espiritualmente. Aún el hombre estando muerto espiritualmente, vemos a un Dios que aún en esa condición del hombre se manifiesta a través de la creación al hombre muerto. Además dice que la creación maravillosa de Dios muestra su poder y deidad. La pregunta es, ¿a quién? Al hombre muerto espiritualmente. Y también enseña que el poder de Dios se hace claramente visible, de tal forma que nadie tiene excusa para decir no existe Dios. ¿Quién no tiene excusa? El hombre que está muerto espiritualmente. ¿Y qué dice el versículo 21? Dice, pues habiendo conocido a Dios. ¿Quiénes conocían a Dios? Los hombres muertos espiritualmente. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hay una versión más moderna que dice, ellos conocen a Dios, pero solamente no quieren adorarlo. Aunque el hombre está muerto espiritualmente, aún el hombre tiene conciencia, tiene capacidad de razonar, tiene capacidad de intentar comprender. Es por eso que uno puede ver en las distintas culturas que el hombre busca su deidad. Sin duda buscan a un Dios falso, se van tras dioses ajenos, pero tienen esa tendencia natural de adorar una deidad. Por eso nosotros podemos ver en nuestras propias vidas, muchos de nosotros antes de ser creyentes teníamos una búsqueda de algo espiritual. Intentábamos buscar a Dios, pero sin duda encontrábamos a un Dios que no era el Dios verdadero. Adoramos a un Dios que era pagano posiblemente. Pero podemos entender que hay en todo ser humano una intuición natural de una deidad superior. Es por eso que muchos hicieron penitencias o mandas a estatuas de yeso y creían, entre comillas, con sinceridad que eso era Dios, pero no entendían la verdad de que eso era un Dios falso, completamente falso. Por eso que cuando vamos al libro de Hechos, en el capítulo 17, encontramos algo muy interesante. Cuando Pablo llega a Atenas, se encuentra con algo importante y hace una declaración tan impresionante. Dice Pablo en Hechos 17, versículo 22, dice,
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, en Atenas, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando mirando vuestros santuarios, donde adoraban sus dioses, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Está hablando de Dios, el Dios soberano. Ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y fíjense, aquí empieza a hablar de la creación. Y de una sangre, hablando de Adán, ha hecho todo el linaje de los hombres. Habla de toda la humanidad, para que habiten sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Y les ha prefijado orden de los tiempos y límite en sus habitaciones. Y miren lo que dice el 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo predicando a los idólatras de Atenas, diciéndole: mira, de una sangre Dios hizo todo el linaje de los hombres que habitan en la tierra. Les puso límites, les puso tiempos. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. ¿En qué está pensando cuando dice eso? En estos atenienses que tienen dioses. Dios ha permitido ciertas cosas para que le busquen, dice, y dice, aunque sea palpando. ¿Qué quiere decir eso? Aunque sea a tientas, a ciegas, aunque no puedan verlo claramente, puedan llegar a Él. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios no está lejos de nosotros. Por eso, volviendo al libro de Romanos, capítulo 1, sin duda el hombre, entendiendo de Dios y conociendo de Dios, no quiso adorar a Dios y por lo tanto decidió cambiar la gloria de Dios. La próxima semana leeremos el capítulo 1 del versículo 23 en adelante para entender profundamente esta condición en que el hombre decidió seguir e ignorar a Dios. Un buen tiempo. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Esperamos seguir estudiando la carta a los romanos, siguiendo capítulo a capítulo y de esa forma entender el plan global y esta panorámica general. Gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan muy buenas noches.